El tema de la Eucaristía es siempre central en la vida cristiana, en la vida sacerdotal. Ya nos dice el concilio que es como el centro de la vida de la Iglesia. Incluso cuando se refiere al ministerio sacerdotal de los sacramentos, dice que la Eucaristía es como la fuente y la cumbre de toda la evangelización. No obstante, cuando tomamos estos temas, hay que tener en cuenta que los temas cristianos están centrados en una persona, que es Jesús. Y sabemos que Jesús es la palabra personal del Padre. Así pues, es una iglesia de la palabra, que es Jesús, del pan de vida, que es Jesús, pero pan de vida que es inmolado y es pan partido para nosotros, vida nuestra también. Así como para los otros temas hemos dicho que hay como un privilegio histórico, que hay documentos especiales, encíclicas, también para la Eucaristía, ya antes del concilio, después del concilio, pero pues ya recordamos todos la encíclica sobre la Eucaristía del Papa Juan Pablo II. Y por tanto, pues es un tema básico para nuestra vida. Eclesia de Eucaristia. Y después nos dio el Mater Nobiscum Domini, que es más sencillo, pero indica todo un camino, como preparando el año dedicado a la Eucaristía, y luego el sínodo, y entonces el fruto de este sínodo es una exhortación apostólica del Papa Benedicto, Sacrosanctum o Sacramentum Caritatis. Vamos a distribuir este tema especialmente en 4 puntos que están también en el texto, que pueden después leer. Yo más bien saco las ideas que me parecen clave, los textos bíblicos más importantes, y lo centro en 5 puntos, porque es presencia de Jesús, presencia sacramental, ¿no? Presencia real, sustancial. Es sacrificio, oración, es comunión y por tanto vida en Cristo, pero también es comunión eclesial. Y luego pues María nos acompaña siempre, la Iglesia siempre al recordar la Eucaristía, al celebrar la Eucaristía, se ha acordado de la Virgen. Es algo íntimo que el mismo Papa Juan Pablo II le dedica todo un capítulo, la Eucaristía y María, en su encíclica Eclesia de Eucaristía. Empecemos pues por el tema de la presencia. No nos vamos a entretener en los aspectos más teológicos que todos sabemos que están resumidos en el catecismo, porque es una presencia real, sustancial, verdadera. Pero nos basamos pues en las palabras de Jesús. Es más importante esto, porque la reflexión humana es necesaria, pero la fe va mucho más allá. Estaré con vosotros, y esto es la presencia de Jesús resucitado. Pero cuando instituye la Eucaristía dice, esto es mi cuerpo, el entregado por vosotros, y el cáliz de mi sangre, la derramada por vosotros. O sea, hay una realidad de una presencia. Decimos que es sacramental en cuanto que es bajo signos eficaces, signos pobres. Sí, el pan y el vino son bien pobres, sí, pero el Señor está presente. Entonces empieza, cuando celebramos la Santa Misa, en el momento del sacrificio también empieza una presencia real, peculiar de Jesús, que es permanente bajo signos eucarísticos, mientras continúan las especies de pan y vino, como sabemos. Y por tanto ya sabemos que no hay sustancia de pan y vino, sino el cuerpo y sangre del Señor, que significa todo su ser. Decimos cuerpo, su cuerpo, claro, sí, pero el cuerpo es la expresión de todo su ser. El mismo sangre es su sangre, sí, pero es la expresión de una vida donada. Nosotros, pues, vivimos de esta presencia, nos fiamos de las palabras del Señor. Necesitamos una catequesis, una reflexión teológica, que siempre continuará, porque las reflexiones nunca acaban.
pero nos basamos en una realidad profunda. Si el Señor se queda presente, no es para que discutamos en qué consiste su presencia. Se ha discutido, se ha reflexionado, se ha decidido, sí, pero se queda presente porque pide presencia. Eso hay que anunciarlo. No basta que un cristiano afirme la presencia de Cristo en la Eucaristía si luego no entabla una relación personal y no emplea tiempo para estar con Él. Después, una presencia que da propiamente pleno sentido a la comunidad eclesial que ha escuchado la palabra, pero como preparando un momento culminante de encuentro personal con Cristo, cuando se hace presente ya con la Eucaristía y para llegar a ser un solo corazón, comunión eclesial. Pero si la Iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, no entra en sintonía con los latidos del corazón de Cristo, ¿qué es la presencia? La presencia real, pero pide relación, pide intimidad. Naturalmente, sobre todo en el momento en que celebramos la Eucaristía y después la adoramos. Esta realidad eucarística es, pues, como un momento central de la Iglesia y propiamente no se puede separar la presencia de alguien que se inmola, por tanto, que es sacrificio, que es fuente y cima de la vida cristiana y fuente y cima de toda la evangelización. He citado el concilio, ya saben los textos. Y por tanto, esta presencia reclama largos ratos de conversación con el Señor. Es lo que llamamos la adoración. Quizá hoy hemos perdido un poquito el sentido de adoración. La adoración indica aceptar el más allá, el misterio, la realidad de Jesús. Y por tanto indica incluso reparación, lo poco que hemos amado. Una actitud de enamorado, que no puede prescindir de Él. Escuchamos su voz, sí, pero Él está presente y su corazón tiene sus sentimientos, sus amores. Y por tanto, vivir de esta presencia eucarística sería como el pulmón de la Iglesia y de todo creyente. Quizá podríamos decir aquí casi como una revisión o quizá una crítica, aunque la crítica debe ser sana siempre. Vivimos de noticias que casi siempre están fuera de contexto. Yo diría que la cultura de una persona se muestra en el modo de dar noticias, en cómo las da y cómo las interpreta. Pero si el corazón del cristiano no está centrado en esta presencia real de Cristo, que después le exige la relación personal con el mandato del amor hacia los demás, pues se pierde la orientación. Entonces incluso el amor a la Iglesia desaparece. Tenemos pues una presencia real de Jesús que pide presencia nuestra, vivencial y comprometida. Si queremos que haya comunión eclesial, que es la sinodalidad, es imposible si la Eucaristía no se vive como presencia del Señor que se inmola por nosotros y está en medio de los hermanos. Los tres aspectos, presencia, sacrificio y comunión, ya no se pueden separar. Son momentos distintos, pero no se puede separar. Y por tanto, aquí sería como la Iglesia, viviendo de esta realidad, vive la tensión hacia la santidad, tensión hacia la misión y tensión hacia el encuentro definitivo, que al fin y al cabo es tensión hacia Cristo, que nos ama y que pide amor, relación, entrega e invitación. Hay un momento sintomático de la vida del cura de Ars como párroco que, como sabemos, en su biografía consta
que consiguió, a base de años y con una existencia catequística de muchos años, y con su testimonio, que todos los feligreses de Ars tuvieron cada día un momento de visita, aunque fuera breve, al Santísimo Sacramento. No es una cosa accidental, o creemos que Jesús está presente o se nos hace un adorno. La presencia eucarística de Cristo, vivida con autenticidad, da sentido a la vida cristiana. Es porque se convierte en escucha permanente de su palabra, en vivencia de su oblación y en sintonía con su amor, y por tanto la comunión, el mandato del amor, la Iglesia, y esto hay que compartirlo con toda la humanidad. Fratelli tutti, sí, no existiría sin la Eucaristía. Sin esta relación personal con Cristo, muchas vocaciones laicales, sacerdotales, religiosas, serían incapaces de resistir las embestidas y desafíos y retos de la sociedad actual. Solamente quien no puede prescindir ningún día de un momento de encuentro con Cristo sin prisas en su corazón es capaz de descubrir en los desafíos de hoy y en los retos una nueva posibilidad de donación y de misión. Tenemos pues el primer punto, pasamos al segundo, que es la oblación, el sacrificio. Juan Pablo II, en su encíclica precisamente sobre la moral Veritatis Splendor, número 91, dice que la verdad del mensaje de Cristo es don de su vida. Esto ya desde la encarnación. Es Jesús que dice, según la carta de los Hebreos, vengo para hacer tu voluntad. Es toda la vida de Jesús una oblación, desde el seno de María hasta la cruz. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Esta es la oblación de sí mismo por todos, que culmina en la cruz, pero que continúa ante el Padre, bajo la acción del Espíritu Santo, como sacerdote y víctima, siempre vivo para interceder por nosotros. Pues esto se hace realidad, se actualiza en el sacrificio redentor. Sobre la presencia sabemos, tenemos una doctrina muy clara que ya he resumido, sobre la oblación y sacrificio, que fue precisamente lo que produjo la separación de muchos cristianos en tiempo del Concilio de Trento, es que en realidad no se puede repetir el sacrificio de Cristo. Repetirlo, pero actualizar sí, se actualiza en el momento de la Eucaristía, su momento culminante, que es su oblación en la cruz, y es la muerte y resurrección propiamente. Pero como hemos dicho antes, con nuestra explicación, aunque sea pobre, puede ser más o menos teológica, catequética, sí, pero las palabras de Jesús son mucho más que cualquier explicación teológica. Mi cuerpo entregado, se entrega por vosotros. Mi sangre derramada por vosotros. Pues haced esto. Es una realidad. La memoria que llamamos memoria cristiana no es un recordar, es un hacer presente, es un actualizar. Y por tanto aquí tenemos, claro, el servicio propiamente ministerial del sacerdote ministro ordenado, que es su razón de ser. Hacer esto en conmemoración mía supone haber anunciado y supone después seguir la vida cristiana por todo el camino de santidad, el mandato del amor, las bienaventuranzas. Así pues, es una presencia que pide presencia y una oblación que pide oblación, más allá de nuestras explicaciones teóricas. Propiamente es la actualización del mandato del amor.
como yo os he amado. ¿Y cuánto nos ha amado? Hasta dar la vida. Pues esta realidad que está desde el momento de la encarnación es encarnación redentora y tiene el momento culminante de la muerte y resurrección, el buen pastor. Es pues el resumen del mandato del amor, de las bienaventuranzas y del Padre Nuestro. Es la actitud de reaccionar amando en toda circunstancia. Y ahora aquí es cuando se plantea, ya no solo para el apóstol que preside, que debe tener la caridad pastoral del buen pastor, sino para toda la comunidad. Y el apóstol que preside está llamado a formar parte de este signo, el signo de la oración. Porque el sacerdote ministro es signo personal y sacramental de Cristo. Entonces la caridad pastoral y apostólica es la expresión de la actualización de cómo ama el buen pastor. Es verdad que si fallara este signo por parte nuestra, el sacramento es eficaz, como sabemos, y el Señor se hace presente con su oblación. Pero los creyentes tienen derecho de ver en nosotros cómo ama el buen pastor. Por tanto, somos signo personal y sacramental de la oblación eucarística del buen pastor. Es la entrega oblativa de Jesús como pauta de todo apostolado. En Fratelli Tutti se recuerda al principio San Francisco y al final Carlos de Foucault, que será canonizado dentro de poco. Es beato. Son personas que hacen de la vida una oblación, pues no se buscan a sí mismos, es la humildad, es la pobreza, es sentirse hermano de todos. Cada hermano, cualquier hermano, aunque fuera un criminal, es el hermano por quien Cristo ha muerto. Esto no se puede vivir si uno no entra en los amores de Cristo. Y por tanto, esta entrega oblativa de Jesús es la pauta de todo apostolado. Y el apóstol que se busca a sí mismo, aunque fuera por caminos que se llaman legítimos, está arruinando la vida propia y de la comunidad eclesial. Y en este sentido, el sacrificio de la cruz de Cristo se perpetúa por los siglos, que dice la encíclica Ecclesia Eucaristía cuando resume esta realidad. Pero todo esto, más que buscar una explicación, que hay que buscarlo en los momentos teológicos, hay que ver que parte del amor oblativo de Cristo. Y por tanto querer vivir en su oblación, el que celebra o el que participa, de algún modo, que es todo fiel, se compromete de algún modo a ser signo de esta realidad oblativa de Jesús, el buen pastor, sobre todo por parte del apóstol sacerdote. Es pues el sacrificio de conformarnos con Cristo. Y aquí vendría una respuesta, una pregunta, porque hacemos estadísticas que hay que hacer. ¿Cuántos participan en la Eucaristía? Ya sabemos que las estadísticas nos obligan a pensar. Y hoy, pues en lo que llamamos países cristianos, la misa dominical no sube del 10% de los fieles. Pero todavía cabe una pregunta: ¿quién participa en la Eucaristía? Dirán, hombre, el que ha llegado pronto y no se marcha antes de hora. Creo que hay que entrar más en profundidad. Participa de la Eucaristía solo quien hace de la vida una oblación. Y si no, no participa. Cumple un precepto, pero no participa. Entonces, si participa, la Eucaristía celebrada, participada de verdad, se hace misión. Se marchan muchos cristianos. Yo digo, no se marchan, no estaban. Pero la responsabilidad es nuestra. Un buen termómetro, pues, para medir el grado de nuestra oblación unida al amor de Cristo es la expresión paulina. El amor de Cristo nos aprende. ¿Qué es lo que nos mueve a buscar un cargo
a dedicar un tiempo, incluso al descanso, porque hay que descansar, como no, y ayudar a otros que descansen. Me mueve el amor de Cristo. Y es un amor auténtico, entonces uno se sabe amado por Él. Le quiere amar y hacerle amar. En resumen, es el deseo de santidad, amarle sin rebaja y del todo, y el deseo de misión, hacerle amar de todos, sin fronteras. Entonces esta presencia de Cristo, que es real, que es oblativa, me pide una presencia de relación, de amistad, de oración, de intimidad, de entrega. Y claro, cuando estoy usando estas palabras, pues todos sabemos, somos débiles. Y por tanto el mismo que predica tiene que ser humilde y saber que es difícil. Sin la gracia no es posible. Sí, pero el Señor nos ayuda. Y basta dar el pasito pequeño que hoy podemos dar, porque todo lo puedo en aquel que me conforta. Presencia, pues, y oblación. Ahora viene la comunión, pero no se puede separar, porque la presencia es del Señor que da la vida para poder vivir en nosotros. Entonces la comunión es el que se hace pan partido, inmolado y partido para darse y comunicarse. La misma encíclica que he citado de Juan Pablo II, Veritatis Splendor, a la gloria del hombre, dice: la verdad del hombre tiende a la donación. Entonces es a participar. La comunión es entrar en sintonía con la donación de Jesús. Aprender unos pasitos, lo que puedo hacer hoy, lo que me pide, y ayudar a otro. El Señor pues se hace presente como pan partido y donado para comunicarse con nosotros, para vivir en nosotros. Por tanto, no es saber quién comulga más veces. Pues ya sabemos que si hay una celebración eucarística, cuando ya hemos comulgado en otro momento, pues es normal que se pueda participar. Pero ¿quién participa más? ¿Quién comulga más? Digamos Santa Clara, que quizá comulgó solamente 12 veces al año, porque no se permitía más. O nosotros, que comulgamos con tanta frecuencia, y que es como no, es muy bueno, comulga más el que participa más en la vida de Cristo. Le recibimos a Él tal como es, y por tanto se le recibe hecho donación y pan partido para todos. Y por tanto es el objetivo de la comunión, es vivir de su misma vida. Él mismo lo dice en el sermón de Cafarnaún, capítulo 6 de San Juan: el que me come vivirá por mí. Entonces somos nosotros los que nos convertimos en el alimento. Es al revés, el alimento se convierte en nosotros. En el caso de Jesús, pan de vida, nos convierte a Él, en Cristo. Y por tanto el objetivo es vivir en Cristo su misma vida, y su misma vida es la vida trinitaria. Por cierto, en la encíclica Fratelli Tutti, que empieza por Dios amor y termina por Dios amor, con el ejemplo de San Francisco y de San Carlos de Foucault, beato todavía, pero pronto santo, hay un momento central en que dice que esta comunión, que debe ser en toda la humanidad, la Iglesia la presenta como reflejo de la Trinidad. Es el número 84. Hemos olvidado un poco, hablando del concilio, que es la Iglesia de la Trinidad. Lumen Gentium 1, 2 y 3, Ad Gentes 1, 2 y 3, pues es la Trinidad, es decir, un Dios amor que es comunión. Cada persona no es una divinidad por separado, es un solo Dios, una sola naturaleza de 3 personas. Entonces entramos en esta vida divina. Se dice vida trinitaria, vida en Cristo, vida espiritual, vida según el Espíritu, que dice San Pablo. Muchas veces, o bastantes veces en la liturgia eucarística, decimos el amén.
en arameo, es el sí. Y en el momento de comulgar indica una sintonía. Amén, este Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Amén, con un gesto que sea que sea, ¿no? Decimos amén como recordando el sí de María cuando recibió el verbo del Padre en su seno, concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces es interesante este tema porque no es comulgar simplemente como quien participa en una función religiosa, pues de algún modo se participa, no, es el mismo Señor, presente, inmolado, que quiere vivir en nosotros. Por esto, la expresión que hoy llamamos comunión espiritual tiene un origen diverso de hoy, que es complementario de todos modos. En tiempos de San Juan de Ávila se ven sus cartas. La comunión espiritual significa el comulgar de verdad. O sea que es vivir de la vida según el Espíritu, que es lo que Cristo nos comunica. Y por tanto, la comunión, si no es espiritual, pues no vale, no sirve, en este sentido. Ya sabemos que esto hoy pasa, desde entonces ya pues hubo como esta costumbre, cuando uno no podía comulgar, el deseo de comulgar. ¿Por qué no? Ya sabemos que Santa Teresita estuvo casi 40 días sin comulgar. Le habían dado la comunión como viático, no sé exactamente los días, pero un mes por lo menos, ¿no? Y ella decía a todos, gracias. Comulgaba más que nosotros, podríamos decir, en cuanto a la comunión espiritual. Precisamente es que Jesús viene, aunque es real su venida, pero entra en la medida de nuestro deseo. Y por tanto el comulgar, que sea un deseo de comulgar, para recibir a Cristo y vivir en Él, es el fruto de la gracia santificante que decimos. Entonces, en el caso del sacerdote ministro, como tiene que ser un signo sacramental de Cristo esposo, su amor a la iglesia esposa, pues se tiene que ver en él este deseo de escuchar la palabra, que es el verbo, de vivir de la misma vida de Cristo y por tanto de buscar que los demás entren, no a formar listas solo, sino entren en la vida en Cristo, en el camino de santidad y por tanto de compromiso auténtico cristiano. Porque la vida cristiana, desde el bautismo, es un proceso continuo de vida en Cristo. Dice Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto, pero fruto del sínodo, formamos una realidad fundada ontológicamente en el bautismo y alimentada por la Eucaristía. Verdaderamente, entonces la comunión tiene siempre y de modo inseparable una connotación vertical y horizontal. Esto es de Sacramentum Caritatis también. Es decir, comunión con Dios, comunión con los hermanos y hermanas. ¿Cómo sabré si he comulgado? Pues, ¿cómo practico la caridad? Santa Teresa lo aplica a la oración. ¿Cómo sabré si he orado? Ver mi modo de amar a los demás. La Eucaristía entonces construye la Iglesia, precisamente como comunidad que vive con Cristo en medio, en el corazón y Cristo en medio. Entonces, al celebrar la Eucaristía como presencia, sacrificio y comunión, tendremos que dejarnos sorprender por el amor de Cristo, que quiere vivir en nosotros, relacionarse con nosotros, amar a nosotros y a través de nosotros comunicarse a toda la humanidad. Tengo sed. Es pues un camino espiritual y misionero. Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando resume la institución de la Eucaristía: cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga, porque vamos a un encuentro definitivo. La Iglesia es peregrina hacia el encuentro final. Ahí tenemos cómo, a base de la comunión, podemos llegar a ser, como Francisco de Asís o Carlos de Foucault, el hermano universal. Si no, no hay comunión,
no es que uno haya hecho pecado, se siente que para acumular uno debe estar en gracia santificante, esto hay que recordarlo, si no se comete un sacrilegio incluso. Tercer punto, ya hemos visto pues el primero presencia, segundo oblación y tercero comunión. Ahora pasamos al cuarto, que nos va a resumir todo. Ha sido providencial que el Papa Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristía nos dedica todo un capítulo a la Eucaristía y María. No es para, digamos, poner la Eucaristía en segundo lugar, no se trata de esto. Es decir, ahora presentamos un momento de esta afirmación, volvamos al cenáculo de Pentecostés, los Hechos de los Apóstoles 1:15, oraban en sintonía, unánimes en sintonía con la Madre de Jesús. Allí hubo Eucaristía, en aquel momento no consta. Después sí, pues pasamos al capítulo 4, la Iglesia se reúne, los apóstoles predican, se celebra el partido, la Eucaristía, y comparten los bienes. Y son un solo corazón y una sola alma. Pero ahí hay básicamente una presencia de María que en la tradición eclesial ha quedado en todos los textos litúrgicos que explican esto. Ya después, cuando los tenemos más adelante, todo se recuerda a María. Es normal. O sea, no es que se haga una perorata sobre la Virgen. Se recuerda el sí de la encarnación, se recuerda su meditar en el corazón, la palabra, se recuerda su estar de pie y por tanto la Iglesia se siente identificada. Aunque solo es recordar a la Virgen, pero fíjense cómo el concilio, en la Lumen Gentium 58, sin hablar de la Eucaristía, dice: la bienaventurada Virgen se condolió vehementemente con su unigénito, se asoció con corazón maternal a su sacrificio y consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma, por fin fue dada como madre al discípulo por el mismo Cristo. O sea, hay condolerse, asociarse, inmolarse, consentir en la inmolación. La Iglesia lo ha recordado. Estas expresiones son del Concilio Vaticano II, pero la actitud unánime, en sintonía, es de la Iglesia primitiva. Lo recuerdo siempre y, según los textos litúrgicos, ya se encuentra esto en San Justino, cuando se celebraba la Eucaristía, respondía la comunidad: amén. Amén en arameo es el sí de la Virgen. Es el momento más solemne que tiene la Iglesia, y ahora este amén es antes del Padre Nuestro, terminar la plegaria eucarística también, y ahora se alarga, ¿no? Es el momento más mariano que tiene la Iglesia. El amén de la Eucaristía. No solo el amén de la comunión, es el amén después de la consagración. Recordamos a María, pero no recordamos en una lista de santos, con toda la reverencia, claro, a los santos. No, es que ella es la figura de la Iglesia. Bien, y por esto Jesús, que es pan de vida, se formó en su seno por obra del Espíritu Santo. María es la madre de la Eucaristía, podemos decir en este sentido, es el pan de la Virgen que decía San Juan de Ávila respecto a la Eucaristía. Y por esto, en un Adviento, aparte de la iniciación, Adviento sería, yendo hacia Belén y después del nacimiento del Señor, el momento más mariano de la Iglesia durante el año litúrgico. Belén es la ciudad del pan. Entonces, en el cenáculo antes de Pentecostés, después la Iglesia va viviendo esta realidad, y en la Iglesia se va a hacer un solo corazón y una sola alma, y por tanto anunciará el Evangelio con audacia si ha vivido esta realidad de María. Ahora viene una expresión que está precisamente
en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, el número 57. María está presente con la Iglesia y como Madre de la Iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas. No significa que esté presente bajo signos sacramentales, allí está solo el Señor, por transubstanciación. No, pero esto es lo que la Iglesia ha vivido durante 20 siglos. El sentido presente está presente, no es presencia con transubstanciación, nos acompaña, está glorificada en cuerpo y alma, y decía el mismo Juan Pablo II en otra encíclica, la encíclica mariana, dice, María está presente de modo activo y materno. Está presente. Entonces, vivir esta realidad desde los inicios de la Iglesia, en la celebración eucarística, se recuerda a María como referencia espontánea. El centro es Jesús. Pues claro que es Jesús, si María no es más que decir que sí a Jesús. Y meditarlo en el corazón y asociarse a Él como figura de la Iglesia esposa. Entonces aprendemos, dice el Papa, el camino eucarístico en la escuela de María. Ella es el primer tabernáculo de la historia. Es maestra en la contemplación del rostro de Cristo. Y mirándolo a ella, una frase muy fuerte que mirándolo a ella, conocemos la fuerza transformadora que tiene la Eucaristía. Y en ella, el Verbo encarnado, ¿no?, la ha hecho toda santa, inmaculada, ¿no?, ya desde su concepción incluso. Vemos la fuerza de la Eucaristía. Entonces dice, en ella vemos el mundo renovado por el amor. Si la comunidad eclesial no es más eucarística, es imposible que sea comunión reflejo de la Trinidad. Y si no está María, es imposible que nazca Jesús. Son realidades de gracia. Ya al hablar de esto hay que ser prudentes, ¿verdad?, y matizar. Pero ella, nos dice ya el Papa Benedicto, es el modelo de cómo cada uno de nosotros está llamado a recibir el don que Jesús hace de sí mismo en la Eucaristía. No solo se hace presente, es don oblativo. Pues ella es modelo de vivir la presencia, la oblación y por tanto la comunión, y nos ayuda. Por esto la Iglesia continúa inspirándose en los sentimientos y actitudes de la Madre de Jesús, para hacer de la vida un sí de oblación eucarística. Por tanto, el sí a la presencia, el sí al sacrificio, oblación, el sí a la comunión del corazón y de la comunidad, y el sí a la misión, porque esto es para toda la humanidad. Toda la humanidad está llamada a decir Padre nuestro. Esto es el decreto ad gentes. No significa que sepan solo la fórmula del Padre Nuestro, no. Decir Padre Nuestro es decirlo de verdad. ¿Cuándo toda la comunidad llegará a decir Padre Nuestro de verdad? Si viene una iglesia que es comunión. Es imposible ser comunión sin el Padre Nuestro, sin las bienaventuranzas, sin el mandato de amor, sin la Eucaristía, sin María. Esto pues nos invita a dejarse sorprender. Hemos puesto este título general a todos los temas, dejarse sorprender por la palabra, dejarse sorprender por la Eucaristía, dejarse sorprender por la misma comunión que es reflejo de la Trinidad y por la misión. Y todo esto es para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. No nos lo podemos quedar para nosotros. Hay mucho que convertir. Tenemos miedo a veces a la palabra conversión. Hemos usado, quizá abusado, ¿no? A ver, ya te has convertido. Es decir, pues si no hay nadie totalmente convertido,
salvo la Virgen. Estamos en un proceso que empezó de modo especial para nosotros en el bautismo, porque la predicación de Jesús es hacia la conversión y la fe en Él. Y cuando San Pedro lo traduce el día de Pentecostés, es conversión y bautizarse, es decir, configurarse con Cristo, adherirse a Cristo, y esto dura toda la vida. Y es un momento, hay momentos especiales en que uno va aquilatando en el modo de pensar de Jesús, los criterios. En la escala de valores de Jesús, ¿cuál es el primer valor? Para lo cual tenemos tiempo, aquel es el primer valor, aquello que tenemos tiempo. Entonces las actitudes de reaccionar al mando como Jesús. Esta conversión es un itinerario, se hace escuchando al Señor, su palabra en el corazón, uniéndonos a su Eucaristía, pero esto siempre el Padre Nuestro, el mandato del amor, la Iglesia Madre Misionera que tiene a María como figura y que supone pues un compromiso de todos los días. Ojalá pues esto nos ayudara a ser buenos cristianos y buenos sacerdotes y ayudar a los demás. Los momentos de retiro no son una clase o una conferencia cualquiera, es un momento en que uno tiene tiempo, se deja cuestionar por la gracia de Dios, porque nadie puede suplir la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.